Evaluación de funciones y trazado de gráficos en una hoja de cálculo. Bien, antes de iniciar con el procedimiento para evaluar una función, para posteriormente graficarla, vamos a verificar una configuración en la hoja de cálculo de Google, que es la configuración regional. En este momento yo me encuentro con la configuración regional de México. Esto solamente es para poder utilizar el punto decimal como lo utilizamos aquí en México, como separador de enteros y pues la parte decimal. Entonces ya que verifico que mi configuración regional está en México, guardamos configuración. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una función. En este caso vamos a empezar por funciones lineales y vamos a graficarlas. ¿Sí? Para ello vamos a tomar algunos valores discretos de x, vamos a evaluar la función para obtener los valores de y a partir de esos puntos vamos a hacer una gráfica. ¿Sí? El gráfico de la función, un bosquejo nada más, ¿sí? Utilizando pues la hoja de cálculo. Como nosotros sabemos, pues hay muchísimas calculadoras en línea que pueden hacer esto, ¿sí? O pueden hacer las gráficas directamente, pero pues una ventaja de usar la hoja de cálculo es que no requerimos de internet, ¿sí? Simplemente con tener instalado un programa de hoja de cálculo podemos realizar esto. Entonces lo primero que vamos a hacer es la evaluación. Vamos a tomar nuestra función. Aquí yo tengo un ejemplo. Primer ejemplo de funciones lineales. Nos dice que y es igual a x más 1. Es una función lineal porque el orden o el grado, perdón, de mi x es 1. El exponente más grande de x es 1. Entonces lo primero que voy a hacer es una simple tabla de x contra y aquí vamos a escribir algunos valores de x para después encontrar los de y. ¿Cuáles y cuántos va a depender completamente de su criterio? ¿Sí? Una función lineal pues tiene un dominio de todos los números reales, o sea que x puede tomar absolutamente cualquier valor. ¿Cuáles vamos a utilizar? Pues los que ustedes quieran. Yo en esta ocasión pues voy a darle, por lo general mis gráficas las empiezo de menos 3 a 3 y ya de ahí pues veo si necesito más puntos o no. Entonces yo voy a escribir primero menos 3 y menos 2, selecciono las dos casillas y arrastro, este sería menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Automáticamente me completa mi tabla. Entonces vamos a marcar esto para que se note. Aquí está x contra y. Y entonces aquí vamos a escribir nuestra función y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a hacer las operaciones en la mente ni en la calculadora, vamos a dejar que Excel haga las operaciones por nosotros. Entonces, voy a escribir igual, ¿sí? No es necesario escribir la y como lo hice al principio. Aquí directamente vamos a poner el igual para crear una función de Excel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir la función que tenemos aquí, pero en vez de escribir x, pues vamos a seleccionar la casilla que tenemos justo a la izquierda, ¿sí? Entonces en este caso es la casilla 5, que es donde está nuestro menos 3. Y a ese valor pues le vamos a sumar 1, más 1. De esta manera, y simplemente damos Enter. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí mi valor. Cuando x vale menos 3, y vale menos 2. ¿Cómo vamos a hacer para llenar el resto de la tabla? Simplemente vamos a arrastrar la fórmula que ya creamos, ¿sí? A las demás casillas. Entonces me posiciono aquí en mi casilla de la fórmula y arrastramos seleccionando la esquina inferior derecha. Y automáticamente se llena mi tabla con los valores correspondientes de y. Por ejemplo, para 2, ¿sí? 2 más 1 pues es 3. Para 3, 3 más 1 es 4. Para menos 1 más 1 es 0. Y ya tenemos nuestra tabla de datos. Lo que acabamos de hacer es evaluar la función en estos valores de x. Ahora, ¿cómo vamos a graficar? Pues nos vamos a, vamos a apoyarnos en las gráficas que ya contienen una hoja de cálculo normalmente. Como yo les menciono, pues estoy en la hoja de cálculo de Google, ¿no? Y para graficar, damos clic en este botón, insertar gráfico.
Y bueno, aquí ya está nuestro gráfico, vamos a acomodarlo, no tenemos mucho espacio. Permítanme un segundo, vamos a quitar esta barra de aquí que se haga un poquito más pequeña para tener más espacio. Ahí está. Entonces tenemos aquí nuestro gráfico. Cuando nosotros lo abrimos, pues directamente nos salen aquí algunas opciones que nosotros podemos configurar a nuestro gusto para nuestra gráfica. Entonces, ¿qué es lo que podemos cambiar? Por ejemplo, es muy importante que si yo seleccioné todos estos datos, ¿sí?, desde X y Y, bueno, es importante que estemos usando la primer fila como encabezados. En este caso aquí nos dice que esto es X en el eje horizontal y Y en el eje vertical. Y aquí están nuestros valores graficados. En tipo de gráfico, pues debemos seleccionar gráfico de líneas, ¿sí? O más adelante vamos a ver estos, los gráficos de líneas suavizadas. Por mientras, un gráfico de líneas es suficiente. Otra de las configuraciones que podemos hacer es verificar los puntos aquí en nuestra recta. Nos vamos a ir a serie y vamos a darle etiqueta de datos. Y eso nos va a mostrar los puntos, ¿sí?, los valores de Y en nuestro gráfico. Si se fijan, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y el 4 que está acá arriba, pero pues ya no alcanza a mostrarse. Y bueno, pues este sería nuestro primer ejemplo, no hay mucho que hacer porque pues la gráfica es una línea recta. Nos vamos con otro ejemplo de una gráfica lineal. Este ejemplo número 2, ahora tenemos Y igual a 6X menos 19. Entonces de nueva cuenta vamos a hacer una pequeña tabla. ¿Qué valores vamos a utilizar? Los que nosotros queramos, ¿sí? ¿Qué tal si en esta ocasión empezamos del 0? 0, 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tal que a mí me gustan esos valores? Los voy a tabular aquí y escribimos nuestra función. Entonces esto va a ser igual. Primero tenemos 6x. Este 6 pues está multiplicando a la x. ¿Cómo lo vamos a representar? 6 y el símbolo para multiplicar en prácticamente cualquier hoja de cálculo es el asterisco. 6 por x. ¿Cuánto vale x? Pues lo que diga esta casilla. Menos 19. Y ahí está. Ahora fíjense cómo aquí me aparece una opción para autocompletar, ¿sí? Excel, o bueno, en este caso, perdón, la hoja de cálculo de Google ya se da cuenta de lo que estamos haciendo y nos pregunta si queremos autocompletar. Le podemos decir que sí y pues automáticamente nos va a llenar los valores, ¿sí?, con la misma fórmula, nada más va cambiando pues el valor de X. Si a mí no me apareciera esa opción, recuerden que lo que tenemos que hacer es seleccionar la fórmula o bien la casilla con la fórmula y arrastrarla dando clic en el cuadrito de la derecha abajo. Y ahí está. Automáticamente se llena nuestra tabla con los datos. Para graficar, seleccionamos los datos y nos vamos a insertar gráfico. Ese botón está aquí. Insertar gráfico. Déjeme acomodarlo para que se vea todo. Aquí está nuestro gráfico. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. De esta manera ya tenemos nuestra línea recta. Y este es nuestro eje vertical y el eje horizontal es el que pasa justo por el centro y nuestro gráfico. Y pues podemos ver de nueva cuenta los valores. Nos vamos a serie y a etiquetas de datos. Y aquí está, menos 19, menos 13, menos 7, menos 1, 5 y 11. Recuerden que lo que hace la función pues es tomar un valor de x, lo multiplica por 6 y le resta 19. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en 2 tenemos 6 por 2, son 12, menos 19, pues nos da menos 7. Y así sucesivamente. Este sería el ejemplo 2. Vamos al ejemplo 3.
Este ejemplo contiene unas fracciones. Hay que aprender a traducir esto al lenguaje de la hoja de cálculo. Entonces tenemos X y Y. ¿Qué valores? Los que nosotros queramos. Entonces, incluso no necesariamente puedo irme de uno en uno, como aquí. Yo me puedo saltear valores. Supongan que quiero puros números pares. Empezando en -4, -2, 0, 2 y 4. ¿Sí? A lo mejor yo quiero estos valores. Bueno, pues graficamos esos. Para una recta, pues no hay ningún problema porque incluso con solo 2 puntos, con solo 2 valores de X y 2 de Y, la recta queda completamente definida. Entonces vamos a traducir esta función al lenguaje que maneja la hoja de cálculo. Primero tenemos X entre 4. Vamos a hacer eso. X entre 4. Tal cual. Menos 3 entre 2. Podemos hacerlo igual. Menos 3 entre 2. Y no hay ningún problema. Damos Enter. Y bueno, aquí pues nos lo va a dar en número decimal. ¿Sí? No manejamos fracciones. Autocompletar. Ahora sí voy a usar la opción. Y listo, tengo mis datos. Ahora vamos a graficarlos. Los selecciono. Insertar gráfico. ¿Dónde está ese botón que se ocultó? Aquí está. Insertar gráfico. Vamos a hacerlo. Vamos a esconder esta barra y vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y tenemos nuestra recta. ¿Sí? Si se fijan, todos nuestros valores de Y son negativos, por lo tanto el eje Y lo tenemos por aquí, arriba. ¿Sí? Porque el pedazo de gráfica, o el pedazo de recta más bien, que estamos graficando, está todo en la parte negativa en Y, o sea, debajo del eje Y. Obviamente la recta continúa, ¿sí? Y llega un momento en el que pasa por encima del eje, pero con estos valores no alcanza a pasar. Y por último podemos darle serie y que muestre la etiqueta de datos. Y ahí está. Y bueno, con esto terminamos los ejemplos de funciones lineales.